este tema está dirigido al sector alimentos y bebidas. Tiene que ver con los requisitos obligatorios que toda empresa de alimentos, dependiendo del tamaño, tiene que tomar en cuenta para la producción de alimentos inocuos, ¿no? Para la producción de alimentos con todos los controles necesarios para no causar un problema de contaminación al consumidor, ¿no? Para lograr la inocuidad. Entonces, en ese contexto vamos a ver un poquito cuáles son estos requisitos, estos lineamientos. Vamos a ver un poquito de la normativa obligatoria, el marco internacional, cómo está el tema en cara a las exportaciones y tratar de resumir en el tiempo que nos queda los principios más importantes de las buenas prácticas de manipulación y del sistema HACCP. Bueno, de hecho que cuando estamos, digamos, involucrados en la industria de alimentos, ya sea, como dije hace un ratito, cualquiera el tamaño de nuestra empresa, podemos ser microempresa, mediana, grande, en el tamaño o sector que nos movamos, tenemos que pensar en muchos aspectos para poder sacar un producto al mercado, ¿no? Muchas veces pensamos en el desarrollar el producto de acuerdo a un mercado objetivo, un público objetivo, pensamos en cómo va a ser el empaque, ¿no? Vemos la formulación, vemos la maquinaria necesaria para sacar adelante el proceso, etcétera, etcétera. Y dentro de todos los factores por los cuales nos tenemos que preocupar, que tienen que ver con la calidad del producto, ¿no? Al final, si este producto va a satisfacer las expectativas de un consumidor, uno de los aspectos que consideramos más importantes cuando hablamos de alimentos es el aspecto de inocuidad. Porque digamos que si se nos cae ese aspecto, si el producto no es inocuo, si el producto está contaminado, si el producto causa algún daño, todos los demás aspectos carecen de valor si es que al final el producto ya no puede estar en el mercado o perdemos mercados debido a un problema de inocuidad, ¿no? Entonces, digamos que nuestra misión como procesadores de alimentos es tener el concepto de calidad íntegro sin descuidar el aspecto de inocuidad y tal vez el aspecto de inocuidad ser el pilar, uno de los pilares o el pilar más importante en la producción de alimentos. Hay una definición del Códex que es cortita respecto a qué significa inocuidad de los alimentos, qué significa el concepto de alimento inocuo. El alimento no debe causar daño al consumidor, ¿no? Un alimento inocuo no debe causar daño, siempre y cuando éste se prepare o se consuma de acuerdo a un uso previsto. Esta última parte del uso previsto, digamos que la podemos interpretar como el hecho de que el consumidor debe conocer las características del producto final para poder hacer un buen uso de nuestro producto. Y esa información la tenemos que dar a través del etiquetado, por ejemplo. En el etiquetado nosotros legalmente estamos comprometidos a tener cierta información, ¿no? Como ingredientes, forma de consumo del producto, temperatura de repente de almacenamiento, ¿no? Condiciones de almacenamiento y otros datos legales como, bueno, ya, identificación del fabricante, etcétera. Pero los datos que tienen que ver con el manejo del producto, por ejemplo, a qué temperatura se debe conservar, ¿no? Por ejemplo, una vez abierto el producto, en qué condiciones se debe conservar, por ejemplo, información sobre la vida útil, ¿no? Cuál es la fecha de caducidad y los ingredientes principales, y sobre todo si hay algún ingrediente alérgeno, tiene que estar anotado en el etiquetado. Toda esta información va a contribuir a la inocuidad del producto. Porque de repente tenemos un proceso inocuo, es decir, en el proceso no ha habido ningún problema de contaminación, toda la salubridad se ha cumplido, los temas de inocuidad se han cumplido, pero por un error en el etiquetado también puede haber un mal uso de nuestro producto final y causar un daño al consumidor. Entonces el concepto de inocuidad va hasta el consumidor final y una de las etapas que tenemos que cuidar es la etapa de cómo informamos al consumidor sobre el uso de nuestro producto a través de fecha de vencimiento, condiciones de conservación, etcétera, ¿no? Ese es el concepto integral de inocuidad alimentaria. Nuestra responsabilidad como fabricantes va hasta el momento del consumo. Suponiendo que no seamos los que llegamos a distribuir el producto o no somos los mismos puntos de venta, porque de repente tenemos un distribuidor y nuestro producto está en muchos puntos de venta, al final la marca es la que va al consumidor final. Entonces, si ha habido alguna falla en algún eslabón de la cadena, nosotros tenemos que responder y nuestra responsabilidad entonces es velar porque todos los eslabones de la cadena se den con todo el cuidado necesario e inclusive el etiquetado, como les decía, es parte de la inocuidad para evitar, ¿no? Problemas en la preparación o en el consumo. Entonces, ese es el concepto, digamos, del Códex respecto a la inocuidad alimentaria.
Entonces, el alimento inocuo es aquel que no causa daño y por ende es un alimento que debe estar libre de peligros. Entonces, cuando hablamos de HACCP, cuando hablamos de temas de inocuidad, el concepto peligro significa un agente, ya sea físico, químico o biológico, capaz de causar un daño. Los que estamos un poco ya metidos en este tema de inocuidad alimentaria conocemos este concepto, ¿no? Probablemente muchos de ustedes lo conocen. Peligro significa un agente capaz de causar daño. Entonces, se clasifican en tres categorías. Los peligros biológicos, que están dados por microorganismos, patógenos, por virus, o mohos, patógenos. Los peligros físicos, que pueden ser partículas extrañas con una característica de causar daño, por ejemplo, vidrio, metal, astillas de madera, etc. Y los peligros químicos, que pueden ir desde el contenido de pesticidas de repente más alto que lo permitido, hasta de repente un problema de contaminación en la misma línea, ¿no? Con un aditivo, con un lubricante, ¿no? Cualquier químico que pueda alterar la inocuidad. Entonces, nuestra misión, digamos, al tener un sistema de inocuidad alimentaria, al velar por el producto, es evitar que los peligros se materialicen y que puedan llegar al producto final y causar un daño, ¿no? Ahora, a lo largo de los años hemos tenido un desarrollo del tema de inocuidad alimentaria en la industria de alimentos, ¿no? El concepto del HACCP, el concepto del HACCP, nació en los años 60 y hasta ahora sigue vigente. Han pasado muchísimos años y esta metodología, esta filosofía de HACCP sigue vigente y es obligatoria actualmente. Pero ha habido una evolución. En principio, cuando no existía todavía el concepto HACCP, este concepto preventivo, se trabajaba de repente simplemente haciendo análisis de los productos terminados, ¿no? Una vez que producidos todos los lotes. Luego cambió el concepto a la prevención a través del HACCP, pero a través de los años surgieron las normas ISO, por ejemplo, de gestión de calidad, que aportaron elementos de gestión. Entonces hubo un tiempo en que estaba el tema HACCP, que es bastante técnico, que tiene que ver con la producción del alimento y las etapas del proceso productivo, pero también estaba el tema de gestión de calidad, que le aportaba elementos de compromiso, políticas, objetivos, indicadores. Entonces, esto se fue dando hasta que ya, a partir del 2000 para adelante, ya existen normas de gestión de inocuidad alimentaria que se pueden certificar, al igual que un ISO 9000, un 14000, etc. Estas normas actualmente son, digamos, un lenguaje importante para el comercio de alimentos en el mundo, ¿no? De repente acá en el mercado interno no hay tanta exigencia de los compradores todavía por tener un sistema de gestión certificado, pero sí en el mercado de exportaciones muchas veces para hacer un trato con un país te dicen, bueno, ¿y qué norma certificada tienes, ¿no? Para poder ver si te compro o no. Entonces, estas normas han ido apareciendo a lo largo de los años y últimamente, bueno, ya hace unos años, más de 15 años, ha aparecido una organización que es la Global Food Safety Initiative, Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria, que está aportando mucho en la industria de alimentos global. Lo que ha hecho es ver la forma de que todas las certificaciones, todas las normas de gestión de inocuidad que se pueden certificar sean lo más parecidas posibles en cuanto a sus requisitos, de manera que podamos de repente dirigirnos a diferentes mercados con una sola certificación, sin necesidad de tener varias certificaciones, porque llegan momentos en que los costos se elevan demasiado. De repente Japón me pide una certificación, Estados Unidos me pide otra y Europa me pide otra, ¿no? Entonces, al final, la idea de esta organización, que es un trabajo bien importante, es lograr que cualquiera de las certificaciones que nosotros podamos escoger en temas de gestión de inocuidad puedan ser válidas en el comercio. Y estas certificaciones tienen un punto en común, o varios puntos en común. Todas tienen como base el hecho de cumplir con las BPM y el sistema HACCP. Es decir, las BPM o buenas prácticas de manipulación, o también conocidas como programas prerequisito, y los principios del sistema HACCP son elementos básicos que están contenidos en cualquiera de estas normas que son normas certificables. Entonces, esas son las bases para la inocuidad alimentaria, ¿no? Cualquier tamaño de empresa puede y debe considerar dentro de su gestión cumplir mínimamente con las buenas prácticas de manipulación y con los principios HACCP. Teniendo esto, ya tiene asegurado gran parte de la información que luego podría complementar
y de repente, ¿no?, migrar a una certificación internacional como las que les mostré hace un ratito, ¿no?, que ya son certificaciones voluntarias que se certifican a través de una certificadora acreditada, ¿no? Entonces, en temas de gestión de inocuidad, los elementos clave son básicamente programas prerequisito o BPM bien implementados, cumplir con los principios HACCP, que dentro de un ratito los vamos a ver, y tener gestión, ¿no?, algunos elementos de gestión que van a ayudar a que los elementos técnicos sean sólidos y se puedan implementar de manera continua en la planta, ¿no? Hablamos de ¿qué? De política, ¿no?, de la empresa, objetivos, indicadores, ¿no?, indicadores de gestión, compromiso de la dirección, temas que van a hacer que la parte técnica esté avalada por la gerencia y por la cabeza de la organización para que las cosas caminen, ¿no? Porque definitivamente en temas de BPM, en temas de implementar buenas prácticas, necesitamos inversión muchas veces, en la mayoría de casos, ¿no? Tengo que tener inversión para capacitación, para comprar equipos, para instrumentos de medición, para arreglar la planta. Entonces, definitivamente el compromiso de la cabeza de la organización va a ser que se cumplan los requisitos y que el personal se involucre, ¿no?, con las prácticas higiénicas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hablamos de, ok, están las normas, están los lineamientos de buenas prácticas, están los lineamientos de HACCP y un elemento adicional que le da soporte a estos lineamientos técnicos es la parte de la gestión de la organización hacia lograr los objetivos, ¿no? Ahora, en el tema de comunicación, de todas maneras lo he mencionado porque es un elemento clave de cualquiera de estas normas certificables, esos estándares internacionales, ¿no? Tienen un componente de asegurar que hay una comunicación interna, que los peligros y toda la información se difunde en la organización, y también una comunicación hacia el exterior. Hablamos de evaluar proveedores, ¿no?, comunicar a los clientes sobre los peligros, ¿no?, tener información sobre los productos que se adquieren como materia prima, etcétera, ¿no? Entonces hay un componente de compromiso también fuera de la organización respecto a los peligros, respecto a la gestión. Entonces, estos programas prerequisito o programas de BPM son las condiciones sanitarias básicas que se deben cumplir para lograr la inocuidad, para lograr la salubridad de la planta, y se pueden aplicar a lo largo de la cadena alimentaria. Por ejemplo, si estamos en nivel campo, son las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Si estamos en nivel manufactura, buenas prácticas de manufactura. Y tenemos también las buenas prácticas en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, solamente buenas prácticas para el sector envases para alimentos o para el sector catering o restaurantes. Entonces, se han creado lineamientos específicos para diferentes sectores de la industria que nos pueden ayudar a implementar mejor estos lineamientos, ¿no? Ahí tienen dos definiciones, una de la ISO 22000, que es una norma de gestión de inocuidad, y otra que es la definición que está en la normativa local, en el Decreto Supremo 007, que da los lineamientos para implementar buenas prácticas a nivel de la industria nacional, ¿no? Entonces, al final, estas prácticas van a ayudar a mantener una adecuada higiene, a controlar los peligros físicos, químicos y biológicos, ¿no?, y a poder evitar que estos peligros lleguen a contaminar el alimento. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esto? Y podemos diferenciar un poquito entre qué significa las BPM o buenas prácticas o requisitos y el HACCP. Las buenas prácticas ven todo el entorno de la producción. Por ejemplo, la infraestructura, hay lineamientos sobre cómo debe ser la infraestructura, cómo debe ser la salud del personal, la higiene, el control de plagas, el mantenimiento de equipos, la calibración de equipos para poder hacer buena medición, ¿no? El tema de la limpieza e higiene de los equipos. El HACCP estudia las etapas del proceso productivo específicamente, cada etapa de proceso, y determina dónde se pueden presentar peligros y cómo estos se van a controlar. Entonces, por eso decimos que tener un buen programa de buenas prácticas o un buen programa de prerequisitos va a hacer que se minimice la probabilidad de que aparezcan peligros en el producto terminado. Por ejemplo, si tenemos un buen programa de control de plagas, si las plagas se manejan a través de un sistema preventivo, ¿no?, con lo indicado, ¿no?, que venga una empresa especializada en plagas a hacer controles periódicos, ¿no?, hacer diagnósticos, saber cuál es la plaga que más nos preocupa para evitar que se presenten casos de contaminación por plagas. Por ende, la contaminación biológica que una plaga podría traer a la planta se va a minimizar.
Porque al final, el peligro para la inocuidad sería que nuestro producto esté contaminado con E. coli o salmonela. Y de repente, una de las fuentes de esa contaminación puede ser la presencia de plagas. Entonces, manejando bien el tema de control de plagas, estoy disminuyendo la probabilidad de que un peligro biológico pueda afectar la línea de producción, ¿no? Entonces, por eso decimos, disminuyen la probabilidad de peligros. Hay que llevarlos adecuadamente porque son preventivos. Las buenas prácticas y los lineamientos de buenas prácticas son preventivos y se deben aplicar sí o sí, independientemente de qué tipo de proceso estamos manejando. Bueno, entonces, rapidito los 3 elementos claves para la inocuidad. El tema de prerequisitos, los principios HACCP o HACCP, que tienen que ver, como les decía, con identificar peligros ya en el proceso, identificar medidas para controlar estos peligros. La gestión, que nos va a ayudar a que el sistema sea sólido, ¿no? Por ejemplo, pasar por el ciclo de mejora continua, planear lo que vamos a hacer, ejecutar las actividades, verificarlas y corregir, que tiene que ver con todos los sistemas de gestión. Y al final lo que queremos es que cualquiera de los sistemas que escojamos para certificar o de repente simplemente aplicar básicamente las BPM y el HACCP, que es obligatorio ahorita en nuestra legislación, al final el objetivo es ese, ¿no? Es minimizar las probabilidades de contaminación, asegurar un alimento inocuo y por lo tanto reducir los problemas que pudiera tener por una comercialización de alimentos que causen daño, ¿no? Como pérdida de mercados, ¿no? Desprestigio de nuestra marca o devoluciones de clientes, retiros, etcétera, ¿no? Entonces, al final es una forma de poder asegurar un mercado y trabajar de manera, digamos, responsable, ¿no? Actualmente las cosas están cambiando en la legislación. Ahorita, bueno, esto está al último de la presentación, pero igual para ir hablando un poquito del tema, actualmente la legislación ya no va a aceptar el registro sanitario para comercializar alimentos. O sea, ya no va a ser suficiente sacar un registro sanitario y con ese número de registro poder comercializar. La normativa ha cambiado. Ahora, para poder comercializar un producto en el mercado nacional, tenemos que tener o BPM, si somos empresas pequeñas, certificado por DIGESA o por SENASA, o si somos empresas medianas para arriba, una validación técnica del sistema HACCP, y con ese código que ha sido dado por una visita a nuestra planta y haber verificado que cumplimos con las BPM y con el HACCP, recién vamos a obtener un registro y eso va a reemplazar al registro sanitario que antes o hasta ahora se saca simplemente llevando una muestra de producto al laboratorio y obteniendo un código de registro, ¿no? Haciendo un trámite, básicamente un trámite administrativo. Tenemos que ir preparándonos para lo que está viniendo y ahorita lo que está pasando es eso, ¿no? Muchas empresas que han surgido en el mercado, de repente sin tener todavía organizado un sistema de inocuidad, han estado produciendo y comercializando con un registro sanitario, pero ya esto va a cambiar en unos meses, ya creo que está por salir el reglamento de la ley que ya ha sido cambiada, por lo tanto ya es responsabilidad de todos los fabricantes en la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo, tener un sistema de inocuidad validado por la autoridad sanitaria competente, ¿no? Como les decía, puede ser, si es un alimento de procesamiento primario, es SENASA, puede ser DIGESA si es transformación, o inclusive SANIPES si estamos hablando de productos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca por ahora, ¿no? Concentrarnos en ver qué requisitos deberíamos cumplir. Si ustedes ven este cuadrito, hemos dividido un sistema de gestión de inocuidad pensando en que el color rojo son todos los lineamientos obligatorios de las BPM o programas prerequisito, en el medio están todos los lineamientos obligatorios del sistema HACCP y celeste y naranja algunos otros procedimientos de soporte de gestión para que el sistema funcione. Entonces, básicamente, esto es lo que estructuramos para tener un sistema de inocuidad funcionando en una planta. Veamos un poquito sobre los prerequisitos o las BPM, ¿no? Son varios lineamientos. ¿Ustedes dónde pueden encontrar esta información? Ustedes pueden decir, bueno, ok, yo quiero implementar lineamientos de buenas prácticas de manipulación en mi planta. Pero, ¿cuál es la base? ¿Cómo me guío? ¿Cómo los desarrollo? ¿De dónde saco la información para elaborar los lineamientos, los procedimientos, etcétera? Si estamos hablando de que solamente van a pasar una habilitación con DIGESA o con SENASA, está la normativa local. Tenemos un decreto supremo
de DIGESA, que es el 007 del año 98, que establece todos los principios generales de higiene para plantas procesadoras. Entonces ahí está toda la información de todos los ítems o todos los rubros en los cuales nos tenemos que preocupar para poder implementar las buenas prácticas. Ya si hablamos de una certificación internacional, hay otros lineamientos adicionales que de repente se tienen que completar, que son de repente un poquito más exigentes en algunos puntos, pero la base es la misma, ¿no? Básicamente empieza con un tema de infraestructura, acabados, diseño de la planta, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide la normativa aquí, básicamente? Que la infraestructura sea adecuada, que el local sea específico para procesamiento de alimentos, por ejemplo, que no esté unido a una vivienda. Yo puedo hacer mi pequeña planta dentro de mi vivienda, siempre y cuando independice totalmente los accesos, ¿no? La infraestructura debe ser de material adecuado. ¿Adecuado qué significa? Debe ser un material que no absorba la humedad, liso, fácil de limpiar, ¿no? La planta debe tener un diseño coherente que no permita la contaminación cruzada, ¿no? Por ejemplo, una línea en L o en U, o un proceso lineal, ¿no? Donde la materia prima entre por un lado y el producto terminado pueda salir por otro lado. Cosas mínimas de acabados de equipos, por ejemplo, ¿no? Que los equipos tengan un material adecuado para ser limpiados también, al igual que la infraestructura. Entonces, eso se ve en una inspección sanitaria. Si yo quiero solicitar que la autoridad sanitaria entre a mi planta para evaluar si yo cumplo con los lineamientos de BPM, una de las primeras cosas que van a evaluar es la infraestructura, los acabados, ¿no? el flujo de proceso. Y ahí les pongo algunas fotitos para que ustedes puedan ver, por ejemplo, ¿no? Los falsos techos que a veces se colocan porque de repente los techos son muy altos, pueden colocarse pero tienen que ser lisos. Las mayólicas, de preferencia que no sean tan frágiles para no tener roturas. Sí, puede ser cemento pulido, pero que esté íntegro. Los zócalos, y está en la normativa nuestra, en la normativa peruana, en la 007, el zócalo debe ser a media caña, redondeado, para poder facilitar la limpieza, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones precisas de cómo debe ser diseñada la planta y qué es lo que no debe ser adecuado, está en la normativa. Está bastante claro en la normativa. Yo les he puesto algunos extractos, pero ustedes lo pueden encontrar en la normativa. En el caso de equipos, igualmente, ¿no? Si yo voy a preparar un programa de limpieza para mis equipos, tengo que empezar viendo que los equipos estén bien mantenidos, que tengan un programa de higiene, un programa de mantenimiento, que yo tenga una idea de cuáles son mis equipos críticos y que estos siempre estén funcionando adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un proceso en el cual el tratamiento térmico es sumamente importante y no tengo un termómetro calibrado para poder saber si la temperatura de proceso llega a los límites que son seguros, entonces ahí tendré un problema. Entonces los equipos deben ser adecuados, de material adecuado, lavables. No es permitida la madera, por ejemplo, porque es un material difícil de limpiar, que absorbe humedad, etcétera, ¿no? Es la contaminación que se puede dar entre áreas o se puede dar a través de un vehículo de contaminación. Por ejemplo, si yo utilicé una tabla de picar para picar pollo crudo y luego esa tabla no la lavo y no la desinfecto y alguien viene y prepara una ensalada y la sirve inmediatamente, estoy haciendo contaminación cruzada entre las bacterias del pollo crudo y la ensalada que se va a contaminar y va a estar lista para consumir. Entonces, una contaminación cruzada se puede dar en una planta cuando la planta de repente no está bien diseñada, cuando los equipos no tienen un orden de uso, cuando el personal no se lava las manos, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que evitar y para eso están estos lineamientos. Otro punto importante que nos van a evaluar si queremos implementar lineamientos de BPM o de buenas prácticas o prerequisitos es el tema de la recepción de materia prima, insumos y material de empaque. O sea, debe haber un lineamiento para establecer criterios de aceptación de esta materia prima, ¿no? Revisar si esta materia prima cumple con los requisitos de inocuidad, evaluar a mis proveedores, saber quiénes son y evaluarlos de acuerdo a algún criterio. Al principio es difícil porque de repente son proveedores pequeños y no me dan ninguna información. Entonces, ese es el proceso de implementación. En ese proceso yo tengo que ir buscando mejores proveedores, viendo cuáles realmente me dan información para poder yo ver si les compro o no, si la materia prima tiene garantía o no.
Bueno, recapitulando entonces, estamos viendo el tema de la infraestructura, equipos, recepción de materia prima y evaluación de proveedores. El almacenamiento también tiene ciertos requisitos que están en la normativa. Y mira lo curioso, ¿no? Esas distancias que yo les pongo ahí, por ejemplo, de 20 centímetros del piso, 50 a la pared, 60 al techo, solamente están en nuestra normativa. No están en el códex, no están en algunas normas internacionales, ¿no? Solamente se dice espacio suficiente. Nuestra normativa ahí es un poco exigente respecto a las medidas, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí de repente he visto varias molestias entre los productores de alimentos porque a veces los almacenes no se dimensionan de acuerdo al crecimiento y resulta que el espacio se nos hace insuficiente y no respetamos las distancias entre la ruma y la pared, ¿no? O entre ruma y ruma. Y a veces eso nos ocasiona problemas de observaciones. Pero hasta que no se cambie la normativa, porque está en proceso de revisión, lamentablemente esas son las distancias reglamentarias. Y si, por ejemplo, ustedes no consiguieran una parihuela de altura de 20 centímetros, lo que yo he visto que hacen muchos productores es poner dos parihuelas, una encima de otra, para evitar la observación de la autoridad sanitaria, porque ahí son recontra rígidos. Vienen con su wincha, ¿no? Y si no cumplen las medidas, pues entonces observan este tipo de cosas, ¿no? Eso porque así está nuestra norma, ¿no? Como les comento, en normas internacionales lo único que se menciona es espacio suficiente para que haya ventilación, para que se pueda detectar si no hay un anidamiento de plagas, ¿no? O para caminar y hacer la supervisión del almacén. Pero bueno, nuestra legislación sí tiene ciertos requisitos específicos en cuanto a almacenamiento. No se puede apilar sobre el piso, bueno, eso sí. Y obviamente, pues, la foto de arriba no es el ideal de todos, o tal vez sea el ideal de muchos, pero no se va a poder cumplir. No necesitamos tener un almacén con racks, ni con toda la tecnología. Lo necesario es simplemente que haya ventilación adecuada, que se respeten las distancias y las alturas para poder limpiar el almacén y ventilarlo, ¿no? Eso es lo que nos van a exigir. No producto sobre el piso, no producto apilado sobre la pared o cerca de la pared. En el caso de personal, solamente tengo una diapositiva ahí, porque este tema tiene que ver con el manejo de las personas en cuanto a su vestimenta, su higiene y su salud. 3 puntos bien importantes, ¿no? El uniforme adecuado, según la normativa, debería ser de colores claros, ¿no? Que cubra la mayor parte del cuerpo para evitar contaminación del cuerpo hacia el alimento. Cubrir el cabello para evitar que los cabellos vayan a llegar al producto. El uso de mascarilla, dependiendo de la zona de proceso, no es obligatorio en todas las áreas, ojo, ¿no? Solamente en las áreas de procesamiento final, de repente en las áreas de empacado, ¿no? Donde ya hay contacto final. Y, bueno, lo que ustedes de repente ya conocen, no uso de joyas, no uso de maquillaje, uñas cortas, cosas lógicas, porque si estamos procesando alimentos debemos mantener un grado de higiene. Respecto a la salud, sí hay un tema que quiero comentarles, ¿no? El carnet sanitario, que es obligatorio supuestamente, es una obligación que la imponen las municipalidades y que es a través de ordenanzas municipales hace varios años que está como un requisito. Sin embargo, hace más de 2 años, creo, Indecopi ha señalado que exigir carnet sanitario obligatoriamente y que sea sujeto a una sanción el no tenerlo es una barrera burocrática. Por lo tanto, si ustedes hacen un chequeo de la salud del personal a través de un chequeo médico, es mucho más completo y es mucho mejor y esto podría reemplazar o debería reemplazar al famoso carnet. Porque el carnet sanitario, si bien cuesta un poco menos que un chequeo médico, muchas veces no nos dice la información completa de cómo está el estado de salud de la persona. Lo que yo les propongo ahí en la diapositiva es los chequeos médicos de descarte de ETAs, que sí deberían hacerse, que son el descarte de hepatitis A, salmonella shigella, tifo, paratifo y parásitos. Esto se hace en un centro médico y el centro médico me va a otorgar unos resultados. Con eso yo puedo saber si el personal de repente es un portador sano, o sea, no, asintomático, de repente tiene enfermedad pero no manifiesta síntomas. Puedo mandarlo a que vaya al médico y le receten un antibiótico, etcétera, y con eso puedo asegurar que realmente la persona esté libre de estas ETAs, que son enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Con el carnet realmente no aseguro la salud y no aseguro el descarte de ETAs. ¿Por qué? Porque en la mayoría de municipalidades a veces no hacen todos los chequeos, no hacen de repente parásitos o solamente hacen control
clínico y dentadura, ¿no? O no sacan sangre, o si sacan sangre descartan otras enfermedades que no son ETAs. Entonces hay, digamos que no hay una información muy confiable o muy pareja respecto a esto, ¿no? Entonces, en las auditorías, últimamente lo que se pide es chequeo médico para descarte de ETAs, ¿no? Y eso cuesta de repente un poquito más, como les digo, pero puede reemplazar el carnet y entonces tienen la certeza realmente, porque ¿cuál es el fin de esto? De que asegurarme que mi personal no es transmisor de enfermedades que puedan ser transmisibles por alimentos. Entonces, esa es la razón de hacer un chequeo, ¿no? No tener un carnet solamente por tenerlo. Vamos a hacer al final las preguntas. Bueno, el otro punto de las BPM que es importante es el tema de higiene de la planta. Hay varios puntos ahí, en la diapositiva les pongo varias cosas, ¿no? ¿Qué tengo que ver en higiene? Tener procedimientos, tener químicos adecuados que me permitan limpiar y desinfectar la planta adecuadamente, ¿no? Tener frecuencias o cronogramas de limpieza, identificar qué materiales de limpieza necesito para hacer la higiene correctamente, ¿no? Tener un orden. Y acá algunas fotitos, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, que no controlan la higiene y simplemente compran productos de repente muy comerciales, que de repente ni siquiera son de uso alimentario, y lo veo mucho en las plantas, ¿no? Detergente a granel, que es un detergente de uso común hasta para lavar, de repente ropa, pero lo usan para la planta, de repente un desinfectante de uso comercial, entonces de repente gastan mucho más que si se organizaran la limpieza, buscaran a un proveedor que realmente diseña productos para la industria alimentaria, les pueda dar una recomendación de qué dilución deben usar, ¿no? En qué concentración deben hacer sus diluciones y para desinfección y limpieza, y les aseguro que sería de repente un ahorro de dinero, porque yo lo veo mucho en las plantas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces utilizan la botella de desinfectante y no miden absolutamente nada, simplemente al ojo llenan el balde y media botella de desinfectante de repente. Tú sientes un olor fuertísimo a cloro y cuando ya sientes el olor que perturba y que te arden los ojos, es probable que la concentración pase los 1000 ppm, ¿no? Y nosotros para limpiar un piso solo necesitamos 100 ppm, 100 partes por millón, que de repente es 1 mililitro, 1 litro de agua, ¿no? Entonces, tener un programa de limpieza implica ordenarnos, adquirir productos especiales para la industria, tener diluciones establecidas, tener orden, contar con utensilios de limpieza que me ayuden a hacer la limpieza mucho más eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica de repente una inversión, pero a la larga ahorro en productos, en tiempo, en eficiencia. El control de agua, otro punto importante, muy importante de las buenas prácticas. Necesito saber cuál es la calidad del agua que estoy utilizando para mi proceso. Ahora, muchas veces el agua no se utiliza directamente en el proceso. Tal vez solamente el agua interviene en el lavado de utensilios, lavado de manos, higiene de la planta. Aún así, la exigencia es que el agua sea potable y de calidad microbiológica adecuada. Entonces, hay dos escenarios, ¿no? O yo uso el agua de la red pública, la que viene de Sedapal, ¿no? O de repente, si estoy en una zona alejada de Lima, puedo tener agua de pozo y puedo hacer mi tratamiento de agua. Independientemente de cuál sea la fuente, tengo que asegurar que los reservorios de agua estén lavados y desinfectados con una frecuencia adecuada, que los conductos de agua también tengan un mantenimiento y tengo que asegurar la calidad del agua. Existe una norma que establece los criterios para calidad del agua, que ahí se las pongo, es la 031 de MINSA, donde se establecen requisitos para análisis microbiológicos y análisis físico-químicos. El anexo 1, 2 y 3 lo menciono porque la autoridad sanitaria pide los 3 anexos. En el anexo 1, ¿qué van a encontrar? Todos los requisitos microbiológicos, bacterias, virus y parásitos. En el anexo 2, calidad físico-química, dureza, contenido de cloro. Y en el anexo 3 van a encontrar los requisitos sobre metales pesados, plomo, cadmio, mercurio. Entonces, ese análisis es un poco caro, pasa los 1.500 soles más o menos, y se recomienda que se haga una vez al año. Ahora, el anexo 3 es el más caro, entonces ahí lo que se recomienda es que de repente cada año se vayan haciendo al azar algunos metales pesados. Vamos a decir que el anexo 3 tiene una lista de 20 metales pesados, podemos escoger en el año 1 hago 2 o 3 ¿no? Y voy variando. Digamos que si el resultado me arroja
que tengo un incumplimiento, vamos a decir que tengo bacterias por arriba del límite o algún metal pesado, etcétera, es responsabilidad del fabricante de alimentos ver cómo hacer para que la calidad del agua cumpla. Entonces, una de las medidas es, bueno, reclamarle a CEDAPAL, ¿no?, a nuestro proveedor de agua. Lo otro es, de repente, bueno, hacer una limpieza profunda de mi tanque, de mi cisterna, porque de repente la contaminación se da en mi propia planta, poner algún filtro, de repente, en alguno de los puntos de agua, etcétera, ¿no? Ahora, si el nivel de cloro libre residual sí se puede medir sin necesidad de mandar el agua al laboratorio. Hay unos kits que pueden ser tan simples como esos que se usan para medir el cloro en las piscinas, ¿no?, que con unas gotitas colorimétricas yo puedo determinar el nivel de cloro. También hay un límite, hay un parámetro, ¿no? Si el nivel de cloro está debajo de 0.5, entonces tengo que clorar mi fuente de agua. Entonces, si yo vivo en un sector de Lima donde, por alguna razón, cada vez que yo mido el nivel de cloro del agua sale por debajo de 0.5, entonces yo debería estar clorando la fuente de agua, ¿no?, mi cisterna o mi tanque, para elevar el nivel de cloro, porque el nivel de cloro es el que nos asegura que por lo menos se va a eliminar las bacterias, ¿no?, que pueden estar llegando en el agua, ¿sí? Entonces, eso es lo básico que podríamos decir sobre el agua, ¿no? O sea, el nivel de cloro lo puedo medir diariamente o semanalmente con mi kit, y una vez al año hacer un análisis ya de laboratorio para ver ya el contenido de bacterias, parásitos, virus, y si es un agua potable que viene de CEDAPAL debería venir todo ok, ¿no? A no ser que yo tenga un punto de contaminación en la misma planta, y ha pasado en casos en los cuales sí se da esto porque tienen una cisterna que no la limpian en años, o tienen conductos muy antiguos, entonces puede darse que la fuente de agua se contamine en la planta misma, ¿no? Entonces, por eso es responsabilidad del fabricante velar por la calidad del agua, así no sea agua utilizada en el proceso. Puede ser agua solo para la limpieza, pero debe ser adecuada. Bueno, control de plagas, hablamos hace un ratito, no es un tema de elección, es un tema preventivo obligatorio. Debemos de tener un sistema de control de plagas, y la recomendación más prudente es que lo hagan a través de un tercero, porque he visto casos en los cuales la misma planta, por querer, bueno, ahorrar costos, adquieren los venenos, ¿no?, ellos mismos colocan los cebaderos, o de repente compran una mochila para fumigar, etcétera, pero es muy riesgoso manejar químicos tan peligrosos en la planta, ¿no? Creo que lo más adecuado es que venga una empresa, nos haga un diagnóstico y nos recomiende un tratamiento que puede ser mensual, trimestral, semestral. No puedo decirles una receta, no puedo decirles, no, háganlo una vez al año, cada 6 meses. Todo depende del clima, ¿no?, de la época del año, del tipo de plaga con el que puedan haberse contaminado, ¿no?, si hay roedores, cucarachas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un tema delicado que tiene que ver con la salubridad, y de preferencia tienen que buscar una empresa que les pueda brindar un servicio serio, ¿no? Bueno, otro tema, residuos sólidos. Ahí también, bueno, no es muy complicado el tema. Tenemos que tener reservorios adecuados, tachos adecuados en la planta, con tapa, ¿no?, con posibilidad de tener un punto de lavado de tachos y una zona de acopio interna para que los residuos sean recogidos regularmente y no generar contaminación. En el caso de fluentes, tenemos los sumideros o canaletas que deben tener trampas, ¿no?, para evitar el ingreso de plagas, de preferencia pues acero inoxidable para que no se oxiden, o si no cambiarse periódicamente, y la famosa trampa de grasa, que ya es un requisito no de DIGESA, pero sí de CEDAPAL, que pone multas muy fuertes cuando viene a medir los índices de contaminación de la trampa. Si están muy altos en materia orgánica, las multas son bastante fuertes, entonces tenemos que hablar con el experto en saneamiento para que nos revise la trampa de grasa, que debería retener todos los residuos sólidos de la planta, y estos no deberían ir a la fuente, ¿no?, municipal, porque cuando vienen a medirnos nos miden justamente el rebose de esa trampa, y si hay unos niveles muy altos de unos indicadores orgánicos, ahí sí hay unas multas específicas respecto a los niveles que encuentran, ¿no? Entonces, eso también es un tema de sanidad que se debe revisar, ¿no? Ver que toda la parte de fluentes esté caminando bien, que haya una trampa de grasa, que esté funcionando, que se limpie, ¿no?, cada cierto tiempo. Bueno, otro punto que también tiene que ver con buenas prácticas y se acerca más al tema de inocuidad es el tema de alérgenos, ¿no?
Como ustedes ven ahí, hay una lista de elementos, una lista de productos que son considerados los principales alérgenos. Es decir, que causan el 90% de las alergias a nivel mundial. Entonces, ahí el tema es que no es que estos productos sean malos. El problema es que algunas personas son alérgicas a estos alimentos. Por lo tanto, esas personas desarrollan una reacción de su sistema inmunológico y al ingerir este alimento se intoxican como si estuvieran comiendo un veneno, ¿no? Y las reacciones que puedan tener las personas van desde una simple raya en la piel hasta de repente un paro respiratorio. Entonces sí se considera un tema de inocuidad el hecho de controlar los alérgenos. Este control debe de iniciarse desde que llega la materia prima, ¿no? Identificar qué materia prima manejamos, si es alérgena, ubicarla en un lugar adecuado, con una rotulación, evitar la contaminación cruzada dentro de la línea, capacitar al personal para que tenga cuidado de la contaminación cruzada en los equipos y, bueno, rotular el producto terminado. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, que hay productos que tienen una nota que dice chocolate de leche y abajo se ha fabricado en una planta donde también se procesa maní, ¿no? O leche de vaca, ¿no? Leche, pero abajo dice también se procesan productos a base de soya. Eso es para alertar al consumidor, ¿no? De que a pesar de que hay control de alérgenos en la planta, alguna traza de algún alérgeno pudiera estar en este producto. Entonces, si yo soy alérgico y veo esa nota, bueno, ya es una decisión del consumidor si quiere abstenerse de comer el producto, ¿no? Dependiendo cuán grave sea su alergia, su reacción alérgica. Pero esto es un tema importante que es obligatorio, el rotulado de alérgenos es obligatorio, se tiene que mencionar en ingredientes y, si es posible, el ingrediente resaltarlo con negrita y de repente volverlo a resaltar más abajo con la frase contiene : maní, contiene : tal, ¿no? Esto para evitar que, como les digo, un consumidor alérgico pueda tener un problema grave para la salud que puede ir desde una simple raya hasta la muerte, porque dependiendo de la reacción puede haber un paro respiratorio, complicaciones a nivel neurológico, ¿no? Entonces sí es importante que se considere esto dentro de nuestros programas de BPM, ¿no? El control de alérgenos, si es que procesamos alguno de estos productos o si tenemos líneas diferentes en las que se procese un ingrediente y no el otro, ¿no? Sobre todo en ese caso hay que tener cuidado de la limpieza de los equipos, etcétera. ¿Ok? Entonces, capacitación al personal para que sepan distinguir los ingredientes, para que sepan que es muy importante la limpieza de un equipo después de haber hecho una línea de producción, ¿no? Y rotulado de los ingredientes. Bueno, hasta aquí les he comentado en líneas muy breves algunos de los principales lineamientos de las buenas prácticas. Hemos hablado de infraestructura, higiene y salud de las personas, control de plagas, higiene de la planta, equipos, el hecho de tener los equipos limpios y tener un programa de mantenimiento, el control de alérgenos, el control de ingredientes que ingresan a la planta, ¿no? El control de proveedores. Todo eso forma parte de los lineamientos que se deben implementar como parte de los programas de BPM o programas por requisito, que tienen que ver con temas preventivos, ¿no? Todo está enfocado a minimizar las probabilidades de contaminación. Siempre cuando tenemos un sistema de inocuidad implementado, nosotros decimos, no podemos asegurar la inocuidad al 100%, pero sí lo que podemos asegurar es que vamos a minimizar las probabilidades de contaminación y donde haya un problema se va a poder corregir porque va a haber todo un sistema que respalda esta implementación. Entonces vamos a poder detectar las fallas y poder corregir los errores y tener bajo control el sistema, ¿no? Entonces no se trata de apagar incendios y limpiar un día la planta porque va a venir la autoridad sanitaria, sino simplemente llevar un control continuo, porque en cualquier momento puede haber un problema y si no estamos preparados, pues todo un lote se nos contamina, ¿no? Inclusive en muchos de los casos de rechazo de productos de Estados Unidos, de Europa, y de no dejarlos ingresar al mercado americano, europeo, es el tema del rotulado. Simplemente por haber obviado un ingrediente alérgeno en las indicaciones de ingredientes, no se acepta el producto, ¿no? Hay mucho rechazo por problemas de rotulación, mucho rechazo por ese tema, ¿no? Entonces, el tema de alérgenos se le da mucho peso actualmente
y hay que considerarlo dentro del programa de BPM. Bueno, ahora hablemos del HACCP, que es el otro punto. Para completar el tema de inocuidad alimentaria, tenemos que implementar las buenas prácticas o prerequisitos, pero también los principios del sistema HACCP. Son siglas en inglés, en castellano, análisis de peligros y puntos críticos de control, o puntos de control críticos, que es un sistema que se ha creado, como les dije, en los años 60 y sigue siendo vigente. Y la idea de este sistema es identificar peligros, determinar en qué etapas del proceso se puedan presentar los peligros más significativos y determinar medidas para controlar estos peligros y evitar que se materialicen en el producto final. Entonces es un sistema que estudia la línea de producción a priori, digamos, hace un estudio, cuáles son las etapas del proceso, cuáles son los ingredientes, dónde se pueden presentar los peligros, qué peligros se podrían presentar, qué medidas de control voy a tomar para minimizar estos peligros y hacerle un seguimiento a esas medidas de control. Entonces es un tema bastante técnico, es un tema de conocer la metodología HACCP para poder hacer el análisis HACCP en una línea de producción. El HACCP sí se hace por línea de producción, porque tengo que estudiar cada etapa de proceso para poder determinar dónde está el peligro. Las buenas prácticas se aplican a todo el entorno de la fabricación del producto, ¿no? La limpieza es para toda la planta, ¿no? El control de plagas es para toda la planta, porque es preventivo. El HACCP se enfoca en las etapas del proceso. Y para aplicarlo tiene 12 pasos que suenan bastante sencillos. El primer paso es formar un equipo de trabajo, que obviamente necesita estar liderado por la cabeza de la empresa o el gerente de producción. Ahora, este sistema ha sido creado para ser aplicado por cualquier tamaño de organización. Por lo tanto, el equipo no tiene que ser un equipo de 20 personas. Podríamos trabajar con el gerente, el ayudante de producción y de repente un asesor externo que guíe y haga el estudio. O sea, hay empresas micro que implementan HACCP y lo hacen bien y certifican con éxito, ¿no? Es simplemente tener el compromiso y formar un equipo mínimo para poder delegar responsabilidades y ver quién se va a encargar de las inversiones, porque de repente va a haber algunos... De hecho, van a haber algunas inversiones que se tienen que implementar. Ahora, la mayor parte de inversiones se van a aplicar en la parte de BPM, ¿no? Que son temas de arreglar la planta, de limpiar, ¿no? De conseguir la infraestructura adecuada, adecuar la planta, el proceso, ¿no? En el tema de HACCP, básicamente en lo que se invierte de repente son en algunos análisis microbiológicos o análisis de pesticidas o análisis de metales pesados para comprobar algún peligro. O para verificar, mejor dicho. Bueno, la normativa nacional menciona que debe haber un equipo multidisciplinario. Bueno, a lo que se refiere esto es a que, bueno, tiene que haber cierto conocimiento de peligros. Por lo tanto, algo de microbiología tiene que saber la persona que conduce el estudio HACCP para saber qué bacterias se pueden presentar en esa línea, ¿no? Entonces, ahí, si es que no hubiera un ingeniero de planta que tuviera esa información, pues ahí sí se tendría que utilizar de repente un asesor externo para que lleve el estudio. Describir el producto, ¿no? Definir cuál es el nombre del producto, cuáles son sus características físicas, sus ingredientes, su vida útil, para quién está dirigido, ¿no? Hacer una ficha y poder tomar información relevante sobre cuál es el producto al cual le vamos a hacer el estudio. Definir un diagrama de flujo, otro paso importante. De repente sabemos cómo es nuestro proceso productivo, pero no lo tenemos diagramado, ¿no? Como etapas subsecuentes. Es importante que estén diagramadas para que podamos identificar mejor los peligros. Cada etapa descrita en detalle para saber cuál es el objetivo de cada etapa, qué es lo que se realiza en cada etapa, y verificar in situ que las etapas coincidan. A veces hacemos el flujo en papel, pero cuando vamos a la línea, las etapas son distintas, ¿no? Entonces es un paso obligatorio verificar el flujo en la línea. Y luego vienen los 7 principios. El primer principio, ahí les puse P1, principio 1, es realizar un análisis de peligros. Esa es la parte de repente más engorrosa y más larga, la he tratado de resumir para que se entienda un poquito. En esta etapa lo que queremos ver es la probabilidad de que el peligro se manifieste y la gravedad del peligro. Son 2 parámetros, 2 variables que se
utilizan en esta etapa para ver si el peligro es significativo o no lo es. Los peligros, bueno, ya hemos mencionado que pueden ser químicos, físicos o biológicos. Se utilizan unas matrices como estas, ¿no? En un eje ustedes ven probabilidad de ocurrencia y en el eje de abajo ustedes ven gravedad. Con esta matriz o con esta matriz, que de repente se ve media complicada, pero no es bien fácil, se las voy a explicar rapidito con un ejemplo. Vamos a decir que estamos analizando la etapa de recepción de quinoa. Vamos a decir que somos procesadores de quinoa y tenemos varios proveedores y nos llega quinoa. Y estamos en la etapa de recepción de quinoa y queremos analizar el peligro químico, presencia de pesticidas por encima del límite permitido. En el caso de pesticidas, el peligro no es la sola presencia, sino que tiene que pasar el límite que nos da la norma para que sea un peligro. Entonces decimos, ok, ¿qué tan probable es que esta quinoa venga con residuo de pesticidas? Nos hacemos la pregunta. Vamos a ver el de probabilidad, que de repente es más sencillo. ¿Qué tan probable es? Entonces yo le pregunto al equipo de trabajo, ¿y ustedes qué dicen? ¿La quinoa dónde la compran? ¿Tienen confianza de su proveedor? ¿Su proveedor alguna vez les ha traído alguna evidencia de que se usan pesticidas o no se usan? De repente no tienen mucha información y dicen, ok, la probabilidad de ocurrencia para mí es media. ¿Y qué tan grave sería el hecho de que la quinoa llegue con pesticidas? Ahí tengo que averiguar la bibliografía sobre ese tema. Por lo general, los peligros químicos de este tipo no se les considera con una gravedad alta, sino con una gravedad media o baja. ¿Por qué? Porque la persona que coma esa quinoa no va a morir, no se va a intoxicar. Simplemente el hecho de que haya un pesticida por un nivel alto implica de repente un efecto acumulativo en el ser humano que a la larga podría causar un daño, pero no es inmediato. Entonces, si nosotros analizamos la probabilidad de ocurrencia versus la gravedad, de repente decimos que la probabilidad de ocurrencia es media y la gravedad también es media. Ustedes hagan ahí miren ahí, probabilidad media y gravedad media, sale un cuadradito amarillo, ¿sí? ¿Está bien? Media con media. Probabilidad de ocurrencia media, gravedad media, ¿sí? Y al final van a ir a un cuadradito amarillo que dice ME. ME es un peligro menor, por lo tanto es un peligro no significativo. Así como este ejemplo, se analizan todas las etapas de recepción, tratamiento térmico, almacenamiento, empacado, todas, para todos los peligros, físico, químico, biológico. Entonces es un proceso un poquito largo, pero se hace con la finalidad de ¿qué? De establecer cuáles son los peligros significativos y cuáles no son significativos. Los que no son significativos, para mi proceso, de repente los manejo con buenas prácticas, los manejo con un control de proveedores. Y los que sí pueden ser significativos, tal vez tenga que aplicar un control en línea, un control importante en el proceso. Entonces, al final, voy a tener que analizar todas las etapas, determinar cuáles son los peligros significativos, y a esos peligros les voy a determinar una medida de control. El principio 2 dice que todas aquellas etapas que tengan peligros significativos las tengo que analizar para saber si es un PCC o no es un PCC, y para eso también hay una metodología, hay un árbol que me indica la metodología de cómo saber si es que esa etapa es un punto crítico o no. Principio 3, 4, 5 y 6 y 7 se desprenden del principio 2. Es decir, si yo tengo una etapa crítica, ¿qué tengo que tener? Límites, para saber cómo voy a monitorear esa etapa. Suponiendo que mi etapa crítica sea un tratamiento térmico, mis límites serían la temperatura y el tiempo necesario que debo aplicar a esa etapa, ¿no? El otro principio dice, debo vigilar. ¿Vigilar qué? Que se cumplan los criterios que he establecido como críticos, ¿no? La temperatura, el tiempo. El otro principio, si no se cumplen los criterios, debo establecer una corrección inmediata. Luego debo verificar que el sistema se cumpla, puedo verificar a través de análisis microbiológicos, auditorías. Y el principio 7, debo tener un sistema documentario que respalde todo este estudio. Bueno, es un resumen bastante rápido de lo que significa el HACCP. Nuestra intención no era dar una cátedra de HACCP, pero más o menos para que tengan una idea que es una cosa bastante técnica, requiere de una metodología, ¿no? Y hay herramientas
que te van guiando y te indican cómo realizar el estudio HACCP, ¿no? Te va a tomar de repente unos meses elaborar el estudio, implementar las medidas de control, hacer el seguimiento, hacer las verificaciones, pero al final vas a tener tu proceso controlado, tu proceso productivo controlado. De repente vas a tener un punto crítico de control al cual le vas a tener que monitorear diariamente los parámetros para ver si se cumplen o no, ¿no? Y hacer un seguimiento de tu proceso. Básicamente el HACCP implica control de procesos y control de las etapas críticas, donde hay un peligro significativo para la inocuidad. ¿Y cómo llego hasta ahí? A través de la metodología que más o menos les he explicado, a través de la probabilidad de ocurrencia y gravedad de los peligros. El sistema documentario del cual habla el HACCP está también normado por nuestra legislación, debe estar todo documentado y todos los registros deben mantenerse mínimo 1 año, o de acuerdo a la vida útil del producto, deben mantenerse en la planta, y 1 año más como archivo muerto dentro de la empresa. O sea, si tengo mi estudio HACCP y tengo registros de mis controles, los debo mantener mínimo 1 año o de acuerdo a la vida útil del producto. Y bueno, acá un poquito de la base legal, rapidísimo porque ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Me preguntaban al inicio por ahí, creo que ya no está la señora, ¿quiénes son las entidades que nos pueden otorgar la validación del BPM o del HACCP? Ahí las tienen en pantalla, está SENASA, para toda la que es la parte primaria. De repente hay algunos de ustedes que procesan maca, que procesan quinoa, que simplemente la reciben, digamos que la seleccionan y la empacan, hasta ahí es SENASA, ¿ok? Si ya transforman los productos, si hacen mermeladas, si hacen galletas, si hacen productos que pasan tratamiento térmico o tratamientos de fermentación, etcétera, es DIGESA. Y si tienen productos que tienen una base de hidrobiológicos por un porcentaje alto, una planta pesquera, bueno, de todas maneras, y otras de repente que usen como ingrediente algún microhidrobiológico, es Sanipes. ¿Ok? Acá tienen un resumen de la normativa vigente, que la pueden ver ahora con calma cuando reciban las diapositivas. Ahí está la página web tanto de DIGESA como de SENASA, donde pueden obtener toda la normativa. Ahí está la normativa de la 007 que les comenté, la primera, que establece los criterios de vigilancia sanitaria para las plantas. Y hay un decreto legislativo que ustedes lo ven ahí en rojo, ojito con ese, si lo pueden bajar, yo les aconsejaría que lo bajen y lo revisen. El 1290 es el decreto legislativo último que establece lo que les comenté al inicio, que establece que ya no va a existir el registro sanitario para comercializar y que se va a reemplazar por la habilitación de principios generales de higiene para una planta micro o pequeña y una habilitación del HACCP para una planta mediana para arriba. Todavía no ha salido el reglamento que establezca bien los detalles de cómo va a ser este control, esta ley, pero ya está la ley dada, ¿no? Entonces, eso nos obliga a que nos pongamos a derecho todos los que tenemos de repente una industria y todavía no hemos pasado por la autoridad sanitaria, ¿no? Tenemos ahí la información. Y al final de esta diapositiva está la norma de SENASA, donde ahí están los criterios para lo que es la validación de HACCP por SENASA, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá está lo que les había comentado, estos son los cambios. La habilitación de planta para una línea pequeña es micro, es BPM, principios generales de higiene, salvo que la planta pequeña o micro produzca un alimento de alto riesgo, que está en esa lista que les muestro ahí. Es decir, ustedes son pequeños o micro y quieren certificar principios de higiene o BPM, pero justamente ustedes procesan alguno de los alimentos que está en esa lista, ya tendrían que irse por el HACCP. Ahora, todo esto está todavía por definirse con el reglamento de la 1290. Tal vez hay algunos cambios en cuanto a esta lista o algunos otros detalles, ¿no? Por ahora está vigente tal cual lo ven ahí. Bueno, en la página de DIGESA pueden entrar, pueden ir a la parte donde están los requisitos para habilitación. Si no estoy viendo mal, son 985.3, 30 días hábiles para darles la respuesta y también los requisitos. Todo lo encuentran en el
su TUPA completo en la página de IGESA, ¿no? Si es que quisieran aplicar por una habilitación. Para aplicar para la habilitación, ya sea de BPM o de HACCP, es importante que primero hagan una especie de auditoría interna, ¿no?, de su planta para asegurarse que los requisitos que están contenidos en la normativa del 007 los cumplen. Como decía la señora, a veces es criterio del inspector, sí puede ser, a veces los inspectores, entre inspector y inspector hay diferentes criterios, pero si ustedes tienen la norma en la mano y son conscientes de que su planta no tiene ningún riesgo mayor y de repente por ahí tienen un problema de piso agrietado pero en el patio, no en la zona de proceso, ¿no es cierto?, o tienen un pequeño problema de ventilación que se puede solucionar, etcétera, es importante que ustedes conozcan, lean la norma y puedan también sustentar su punto de vista ante los inspectores, ¿no? O sea, yo creo que tienen todo el derecho de defender su posición si es que saben que tienen un proceso controlado, ¿no? Entonces, para tener la habilitación tendrían que tener una pequeña evaluación interna para saber si su planta cumple. Toda la documentación la tienen que enviar a la IGESA previamente, o a SENASA en este caso, para que la revisen, y en el más o menos a los 15 días que ustedes presentan la solicitud, les dan una fecha, los visitan, y si encuentran observaciones, que de hecho siempre las van a encontrar, les dan un plazo de 15 días para levantar estas observaciones, y en el levantamiento tienen que levantarlas al 100%. Ahora, yo les aconsejo que si ustedes les han dado, por ejemplo, 10 observaciones, pasaron los 15 días y no han logrado cumplir esas 10, puedan solicitar de repente una ampliación para la visita, porque si va el inspector y no han cumplido al 100% esas 10, no están levantadas, lamentablemente no se otorga la habilitación y van a tener que buscar otra fecha y pagar otro monto, ¿no? Entonces es importante que se aseguren que levanten las observaciones que se han dejado en el acta de la primera visita, ¿no? Entonces, el trámite es sencillo. Bueno, lo importante es que la planta cumpla y que puedan asegurar la inocuidad de los productos, que al final ese es el fin principal, ¿no? Y digamos, tener un valor agregado para poder presentarse a un supermercado. Ahorita no hay supermercados que los acepten si no tienen mínimo BPM, ¿no? Y si quieren exportar, pues definitivamente lo mínimo es el HACCP, si no es que ya les piden una certificación de cualquier sistema de gestión, ¿no? Ya, mi empresa es KMR, SAC, somos consultores de sistemas de gestión, y si quieren más información los puedo visitar y les informo acerca de Innovate y cómo se puede presentar proyectos. Todo el año ha habido cortes, el corte de septiembre es el 28 y el corte de octubre es el 31, o sea, hay todavía dos oportunidades para presentar proyectos. Los proyectos se presentan muy rápido, los requisitos son mínimos, y bueno, si están interesados yo les paso la información. Muchas gracias, nos vemos en una próxima.